Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar la meiosis, que es un tipo especial de división, y vamos a compararla con la mitosis. Como decía, es un tipo especial de división del núcleo, porque cuando vimos la mitosis, vimos que una célula se divide en dos células, y además dos células iguales entre ellas e iguales a la madre. Pero la meiosis se va a dividir en cuatro células, se va a dividir dos veces, va a haber una meiosis 1 y una meiosis 2. La célula madre se divide la primera vez en dos células y cada una de estas en otras dos. Con lo cual al final tenemos cuatro células en meiosis, mientras que en mitosis tenemos dos células. Y además las células de meiosis van a ser distintas a la madre, van a tener la mitad de ADN, mientras que en mitosis tenían la misma cantidad de ADN. Y además, y lo veremos después, van a ser distintas entre ellas. ¿Por qué este tipo especial de división? ¿Por qué no todas las células se dividen por mitosis y no hace más fácil a todos el tema de tener que estudiarnos la división? Pues por esto. Mirad, cuando un individuo quiere reproducirse, vamos a poner el ejemplo de lo que no puede ser. Imaginad un humano que es 2n igual a 46. Para reproducirse, imaginemos que si sus células tienen 46 cromosomas, este sería el caso este sería un individuo varón, esto sería una mujer. Pues si tiene sus células 46, si fabrica gametos con 46 cromosomas por mitosis, esos gametos se diferencian en espermatozoides y la mujer fabrica gametos van a ser óvulos. Si yo uno un espermatozoide con un óvulo mediante el proceso de fecundación, el resultado total es un individuo con 92 cromosomas. Y los humanos tenemos 46. Ya sabemos lo que ocurre cuando hay un cromosoma de más o de menos. Una enfermedad o sea, una enfermedad por una mutación genética, cromosómica en este caso. Perdón, cromosómica no, génica, pero eso ya las veremos. Bueno, el caso es que un humano con 92 cromosomas no puede existir. Así que no se pueden generar gametos, espermatozoides o óvulos mediante mitosis. Por eso existe la meiosis. Mediante meiosis, las células con 46 cromosomas fabrican células de 23 y estas ya sí se unen mediante el proceso de fecundación y forman un cigoto que sí va a ser humano, que va a ser un futuro ser humano o de cualquier especie según el número de cromosomas que tenga aquí. Así que la meiosis en los animales se usa para fabricar espermatozoides y óvulos, gametos. Tiene otro uso en la naturaleza, pero nosotros vamos a estudiar fabricar gametos en los animales. Y ahora vamos a verla. Empezamos la mitosis, viendo que hay una célula. Me voy a basar en la misma célula. Viste que en mitosis empezamos con una célula 2n igual a 4, que hacía este proceso de interfase y se preparaba para dividirse. Y aquí, igual, vamos a empezar con una célula 2n igual a 4, que va a tener su interfase, se prepara para dividirse y empieza la división. Así podemos comparar mitosis y meiosis porque partimos de la misma célula. Como decíamos, una célula 2n igual a 4 tiene 4 trozos de ADN. Estos dos son homólogos, estos dos son homólogos. Y si se le da la orden de dividirse, entra en la fase S, duplica su ADN y se ve cómo está fabricando sus copias de ADN. Una vez que tiene el ADN duplicado, duplica su centriolo y se prepara para dividirse. Entraría en la fase G2. Todo esto sería interfase. Cuando termina la fase G2, empezaría la división, la meiosis 1, que van a ser estas cuatro: profase, metafase, anafase, telofase. Tienen los mismos nombres que en mitosis, pero le ponemos después el 1, porque va a haber dos meiosis. Recordad que va a haber una primera división, meiosis 1, y va a haber una segunda división, meiosis 2. Pues estas cuatro fases van a ser las de meiosis 1. Y aquí abajo tenemos lo que ocurrirá en meiosis 2, todo esto. Habrá una meiosis 1 con una división celular, una división del citoplasma, la citocinesis, y después tendremos la meiosis 2, que será todo esto. Llegamos con la meiosis 1, que es un poco la que marca las diferencias y quizás sea la más larga. Mirad, lo que ocurre en profase 1, esta va a ser la fase más larga de toda la meiosis, y lo que ocurre es que los cromosomas homólogos se unen uno a otro, se emparejan, se ponen muy juntos
muy cerca uno de otro y se produce una cosa que se llama entrecruzamiento. Lo explico con un esquema. Aquí tenemos, mira, dos cromosomas. Por ejemplo, dos cromosomas telocéntricos, este cromosoma y este. Con estos genes, tienen 4 genes cada uno. ¿Vale? El gen, y lo pongo, el gen color de ojos, A mayúscula significa negro, A minúscula significa azul, el gen color del pelo, B mayúscula significa negro, B minúscula significa rubio, el gen forma del pelo, C mayúscula rizado, C minúscula liso, y el gen grosor del pelo, D mayúscula grueso, D minúscula fino. Así que tenemos esta combinación. Este cromosoma llevaría información para pelo negro, perdón, para ojos negros, pelo rizado y pelo grueso. Y este llevaría información para ojos azules, pelos rubio, liso y fino. ¿Vale? Existe esta combinación y esta. Lo que va a ocurrir en la profase es que se van a crear combinaciones nuevas. ¿Cómo va a suceder eso? Pues los cromosomas se unen uno a otro y se produce el fenómeno de entrecruzamiento. Es que hay una enzima que va a recorrer los cromosomas, este emparejamiento de arriba abajo, y donde ella quiere, al azar, va a producir entre 1 y 10, 12 corta y pega. ¿Qué es eso de corta y pega? En realidad se llama entrecruzamiento. Y es que va a cortar la separación que hay entre dos genes y va a cambiar la cromática de un lado a otro. Esta se va para acá y esta para acá. No es que haya dibujado una X, ¿vale? Que a veces os equivocáis cuando tenéis que hacerlo en los ejercicios, sino que esta cromática la voy a continuar con esta y esta con esta. Mirad, de tal forma vamos a hacerlo y así lo veis más claro, que me queda esta combinación. Esta permanece, la tengo aquí, igual, todas mayúsculas. Pero esta, cuando yo tiro el centrómero para allá y tire el centrómero para allá, al separar los cromosomas, que hay que separarlos, este cromosoma, el primero, va a llevar el gen A mayúscula, gen B mayúscula, y después ya no sigue con el C mayúscula y el D mayúscula, que eran los originales, sino que al cambiar a la otra cromátida se lleva el C minúscula y el D minúscula. Y en la otra, en el otro cromosoma ocurre lo mismo, se crea esta nueva combinación A minúscula, B minúscula, y como he hecho este cruce, se lleva la D mayúscula, la C mayúscula y la D mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. De tal forma que me quedan dos cromátidas originales, esta y esta, y dos cromátidas con combinaciones nuevas, recombinantes, combinaciones que antes no existían. Ahora este individuo tiene en esta cromátida ojos negros, pelo negro, pero ahora el pelo es liso y fino. Y este tiene ojos negros, pelo negro, pero lo tiene rizado y grueso, que antes no existía esa combinación. Así que se crean, gracias a este entrecruzamiento, aparece recombinación genética, nuevas combinaciones de genes. Estas dos cromátidas nuevas se llaman cromátidas recombinantes y estas que quedan se llaman cromátidas originales. Todo esto pasa en la profase entre todas las parejas de cromosomas. Así que aquí, en esta fase, que he hecho un dibujo, en realidad hay 5 fases aquí dentro. Lo que pasa es que nosotros solo estudiamos este dibujo. Y ocurre en todos los cromosomas. Yo he puesto 4 genes. Solamente hemos puesto aquí 4 genes. Pero los cromosomas, por ejemplo, los nuestros suelen tener alrededor de 1000 genes. 1000 genes que se puede cortar, hacer este cruce, este corta y pega, entre 1 y 10, 12 veces. Pero en cual yo lo he hecho aquí, pero podría haberlo hecho aquí, podría haberlo hecho aquí. Imaginaos que hubiese 1000 genes, la cantidad de combinaciones distintas que puedo tener. Eso ocurre en la profase 1. ¿Qué más ocurre en la profase 1? Pues que una vez que se ha hecho ese intercruzamiento y recombinación de genes, se produce la rotura de la envoltura nuclear, como vimos en la mitosis. Las fibras, los centrosomas comienzan a separarse y a formar el uso, comienzan a lanzar fibras del uso acromático hacia los cinetocoros de los cromosomas y se prepara la metafase 1. Mira, en la metafase 1 todos los cromosomas se ponen formando la placa metafásica, pero no una placa metafásica como vimos en la mitosis. Os recuerdo el dibujo de la mitosis. Aquí se ponían todos los cromosomas formando una única placa. Y cada cromosoma se unía a las fibras del uso por sus dos cinetocoros. Aquí no.
aquí cada cromosoma se une a las fibras del huso por un solo cinetocoro y forman una placa ecuatorial y otra placa ecuatorial. Dos placas ecuatoriales o dos placas metafásicas. Vamos a centrar esto aquí. Bien, se forma igual el huso acromático. Los centrosomas están en los polos, aquí se han ido desplazando hacia los polos. En la metafase 1 los centrosomas están en los polos, han formado el huso acromático y se unen a los cromosomas solo por uno de sus laterales. Y hay dos placas metafásicas, diferencia con la mitosis. ¿Qué ocurre en la anafase 1, en la siguiente fase? Pues que los centrosomas tiran de las fibras del huso y las fibras del huso a su vez tiran de los cinetocoros y arrastran cromosomas enteros. Mira, se mueven cromosomas con sus dos cromátidas. No como en mitosis, que se rompía, las fibras del huso tiraban, rompían el centrómero y arrastraban cromosomas de una sola cromátida. No, aquí se arrastran cromosomas con sus dos cromátidas. Se están separando cromosomas homólogos. Diferencia con la mitosis. En la mitosis se separan las dos cromátidas de cada cromosoma. En la anafase 1 se separan cromosomas homólogos. Cada cromosoma lleva sus dos cromátidas. En la telofase 1, ¿qué ocurre? Pues que llegan esos cromosomas con dos cromátidas a los polos celulares y enseguida se rodean de una envoltura nuclear en cada uno de los polos. Quedan restos del huso cuando se han separado. Aquí en anafase han quedado restos del huso cromático y marcan el sitio donde se va a producir la citocinesis, que es la división del citoplasma. Termina la meiosis 1 y comienza la citocinesis 1, que es la división del citoplasma. Y me origina dos células hijas ya con la mitad de cromosomas. Esta célula, la primera tenía, mirad, aquí, 1, 2, 3, 4, aquí todavía no son cromosomas, aquí ya son cromosomas, que lo vemos muy juntitos, y en la metafase es donde mejor se ven 1, 2, 3 y 4 cromosomas. Era una célula 2n igual a 4, y al dividir a la mitad hemos conseguido células n igual a 2. Aquí estoy viendo este cromosoma y hay un cromosoma de este tipo y un cromosoma de este tipo, y en total hay dos cromosomas, así que su fórmula cromosómica es n igual a 2. Ya he conseguido lo que quería. No olvidemos que el objetivo de la meiosis es reducir a la mitad el número de cromosomas, como vimos aquí en este esquema. Yo quiero fabricar, si tengo células con 46, quiero fabricar células con la mitad, con 23. Yo aquí he partido una célula que tenía 4 trozos de ADN, 4 futuros cromosomas, quiero reducirlo a 2. Ya lo he conseguido. Ya tengo la mitad de cromosomas. Pero tengo un problema, y es que cada cromosoma lleva dos cromátidas. Y debo evitar que haya dos cromátidas unidas por un centrómero. Así que lo que voy a hacer ahora simplemente es la meiosis 2 y es separar esta cromátida de esta. Y esta cromátida de su cromátida hermana. Tanto en esta célula como en esta. Entonces la meiosis 2 en realidad va a ser la división de dos células. Esta célula va a tener su meiosis 2 y esta célula va a tener su meiosis 2. Vamos a ver la de la primera y ocurre lo mismo en la otra. Pues empieza igual, una profase. Aquí, después de la citocinesis, a veces la célula necesita información del ADN para seguir funcionando, desenrolla el ADN y lee segmentos y fabrica cosas. O sea que aquí se puede producir un parón. A veces se para durante mucho tiempo, incluso semanas, meses o años. Pero eso es otro tema. El caso es que aquí se desenrolla y cuando se va a empezar la meiosis 2, se vuelven a formar los cromosomas, se empiezan a formar otra vez, la envoltura del núcleo empieza a romperse, las fibras, los centriolos que se han vuelto, los centrosomas, perdón, que se han vuelto a duplicar, vuelven a separarse, cada uno hacia un polo, hacia este polo, hacia este polo, y empiezan a lanzar fibras del huso para engancharse a los cinetocoros de los cromosomas, pero ahora a cada uno de los lados. Esta profase 2 se va a parecer a la profase de mitosis. Todas estas, la meiosis 2 se parece mucho a una mitosis. Bien, tenemos, después de la profase, viene la metafase 2. ¿Qué ocurre en la metafase 2? Pues que los cromosomas se ordenan formando una placa ecuatorial o una placa metafásica, pero ahora sí que es solo una placa. No es como en la meiosis 1, que se originaban dos placas metafásicas. Aquí tengo solo una placa metafásica
con su uso cromático y las fibras del uso uniéndose a cada uno de los cinetocoros de cada cromosoma. Aquí se unían solo a un cinetocoro de cada cromosoma. Aquí se van a unir a los dos cinetocoros a un lado y a otro, porque el objetivo es tirar de aquí y separar las cromátidas. Tanto en este cromosoma como en este, bueno, en todos los que haya. Llegamos a la anafase 2. Se ha producido el tirón, se han roto los centrómeros. Recordad que los centrómeros tienen aquí, uniendo esta cromátida con esta. Aquí van a quedar restos del uso que no lo he dibujado. Se van a separar las cromátidas hermanas y ya se mueven hacia los lados cromosomas de una sola cromátida en anafase. Telofase 2. Esos cromosomas de una cromátida llegan a un polo, llegan a otro polo y enseguida se rodean de una envoltura nuclear. Y una vez que están totalmente rodeados de envoltura nuclear, comenzaría la citocinesis. Aquí han quedado restos del uso, pues se aprovecha para marcar el sitio donde hay que dividir el citoplasma, que sería esa citocinesis. Así que si divido el citoplasma, yo obtengo estas dos células. Esto sería la citocinesis 2. Obtengo estas dos células. Junto a otras dos células, porque recordad que lo que yo he explicado en esta célula, que venía de aquí, le está pasando también a su hermana. Así que al final obtengo 4 células y ya así cada una solamente con dos trozos de ADN, 1 y 2. He dividido los cromosomas. Fijaros el resultado final. 4 células y cada una con 2 trozos de ADN. Y había partido, el origen era una célula con 4 trozos de ADN, 2 pequeños y 2 grandes. Y al final termino con 4 células, cada una con un trozo grande y un trozo pequeño. Así que son distintas, estas 4 células son distintas a su célula madre. Pero es que además son distintas entre ellas. Y diréis, bueno, yo las veo iguales, cada una tiene un trozo grande y un trozo pequeño. Mirad, vamos a volver a cuando se produjo el entrecruzamiento, a este esquema. Recordáis que yo tenía esta recombinación de genes, esto va a ser un cromosoma, y esto otro, por ejemplo, estos cromosomas de aquí. Bueno, estos dos cromosomas, que son telocéntricos, se han entrecruzado, y luego cuando se separan, me quedan así. Me quedan estos dos cromosomas telocéntricos, se han entrecruzado y me quedan así. Cada uno con una combinación distinta. Vamos a ponerlo en dos células. Ya sabéis que esto sería una sola célula, pero cuando se separa este cromosoma por un lado y este cromosoma para otro, como ocurre aquí en la anafase, me van a quedar dos células hijas y las he representado aquí. Una célula y otra célula, que serían estas dos células que obtendría aquí. Termina la meiosis 1 y obtengo dos células con este cromosoma y este cromosoma, que son los que representa aquí. Dos células con este cromosoma y este cromosoma. Y fijaros, son distintas. Esta ya es distinta a esta, porque las combinaciones que llevan son distintas. Esta combinación es totalmente distinta a esta. Y esta totalmente distinta a esta. Pero es que cuando esta célula se divida en dos, esta cromátida va a ir a una célula hija, esta cromátida va a ir a otra, esta cromátida va a ir a otra y esta a otra. Al final voy a tener 4 células. Y si os dais cuenta, todas son distintas entre sí, todas llevan combinaciones distintas. Por eso he dicho que estas 4 células que hay aquí, son distintas a la madre porque tienen la mitad de ADN, pero es que además son distintas entre ellas por esto que os he explicado aquí. Porque cada una va a llevar a una combinación de genes. Así que en la meiosis, volviendo al principio, meiosis 1 divido a la mitad y meiosis 2 vuelvo a hacer otra división y obtengo 4 células hijas distintas a la madre y distintas entre ellas. Gran diferencia con mitosis, repito lo que dije al principio, que una célula origina dos células idénticas entre ellas y además a la madre. Bueno, pues hasta aquí mitosis y la comparación con meiosis. Si tenéis alguna duda en clase o me lo preguntáis por Team. Hasta luego.